Bien, en esta nueva edición de Omega 3 Insights que ahora iniciamos, vamos a abordar un tema que hasta ahora no habíamos tratado. Vamos a hablar de la importancia, la verdadera importancia, que es mucha y que ahora nuestra invitada nos lo explicará en los próximos minutos, la importancia de las grasas en la alimentación infantil. Vamos a hablar de posibles carencias, vamos a hablar de posibles desequilibrios. No hay que olvidar que las grasas de los alimentos constituyen una importante fuente de energía y un aporte de ácidos grasos esenciales y de vitaminas liposolubles. En los niños tienen funciones muy importantes, como ahora veremos, en el desarrollo tanto a nivel neurológico, por ejemplo, en el desarrollo de la visión, pero también cumplen otras funciones muy importantes, tanto de tipo metabólico como de tipo estructural. Y de todo esto vamos a hablar a fondo con la doctora Mar Vegara. La doctora Mar Vegara es especialista en pediatría integrativa. Hola doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de saludarla y encantado de compartir unos minutos aquí en Omega 3 Insights. Bien, lo primero que haríamos es, doctora Vegara, eh, al margen de esta pequeña, de esta breve introducción que acabo de hacer, que nos explique realmente cuál es la importancia de las grasas, no tan solo en la alimentación infantil, sino incluso ya desde el periodo de la gestación. ¿Qué papel juegan las grasas? Bueno, a las grasas siempre les hemos tenido mucha manía, ¿no? Y más últimamente, que tenemos pues mucho problema con la obesidad infantil. Eh, pero hoy en día hemos cambiado, estamos viendo cada vez más la importancia de una alimentación con grasas suficientes Ujú. en la alimentación de los niños. Es muy importante la grasa, como ya veré, ya veremos un poquito más adelante, ¿no? Las grasas tienen unos papeles muy importantes, no solo a nivel de la producción de energía, sino también a nivel de reguladores metabólicos. Pero yo quiero hacer también hincapié, sobre todo, Ujú. una cosa que cada vez estamos tratando más los pediatras, que es la programación nutricional. Antes, cuando nosotros queríamos hacer pues hincapié en la alimentación de los niños, nos centrábamos sobre todo en que creciesen bien, en que tuviesen un peso adecuado, ¿no? Sí. Pero hoy hemos visto que para poder tener una buena salud en el futuro hay que iniciar la prevención desde la infancia. Es lo que conocemos como programación nutricional, ¿no? Esto es muy importante. Ya desde el momento de la concepción, la nutrición en la embarazada va a ser muy importante para programar la salud futura del bebé. Ujú. Este concepto es lo que conocemos como programación nutricional. Es curioso, ¿no? Porque no es muy antiguo, es bastante reciente. Se empezó a ver que los niños de madres que habían sufrido hambruna durante el embarazo, Ujú. si la hambruna era en el primer trimestre del embarazo, Sí. pues nacían más o menos del mismo peso que los niños normales, ¿no? Ujú. Pero sí que tenían más riesgo en la etapa adulta de tener enfermedades cardiovasculares y síndrome metabólico. Sí. Si nacían después de una hambruna en el último trimestre, eran niños chiquititos, pero también tenían más riesgo de síndrome metabólico. Y esto es lo que dio lugar a la hipótesis de Dicker, que es lo que llamamos el fenotipo ahorrador. Cómo el ambiente durante el útero puede condicionar nuestra salud futura, ¿no? Sí. Es como, para que lo entendáis, es como si cuando en el útero nos falta pues, alimento, es como una previsión meteorológica y entonces todo nuestro metabolismo se adapta a lo que vamos a encontrar después al salir del útero. Si al salir del útero tenemos poquito alimento, pues muy bien, nuestro fenotipo ahorrador que hemos hecho durante el útero nos va Ujú. a servir.
Pero lo que suele pasar es que hoy en día, cuando nacemos, no tenemos carencia, nos encontramos con un ambiente meteorológico con mucha comida, ¿no? Y entonces Claro. estamos programados para ahorrar, ¿no? Esto es lo que llamamos la programación nutricional, ¿no? En este sentido, las grasas van a ser muy Mm. importantes para una buena programación nutricional. Claro, ahora hablaremos más a fondo del papel que juegan las grasas, pero usted me decía antes, doctora Vegara, me hablaba de un concepto que entiendo que para usted en especial tiene una importancia vital, que es los primeros 1000 días de vida. En base a este concepto se desarrolla pues todo un proceso que, como usted ahora apuntaba, puede llegar a ser, de hecho es fundamental, para la salud futura del niño. ¿De dónde nace esta idea? ¿De dónde nace esta proyección de estos primeros 1000 días de vida? ¿Y cómo se aplica este proceso en la práctica, incluso desde el momento, como usted ahora apuntaba, ya de la propia gestación del futuro bebé? Sí, bueno, los primeros 1000 días es el periodo de máxima plasticidad, es el periodo de máxima adaptación al ambiente que Ujú. tenemos los seres humanos, ¿no? Sí, Es verdad que luego hay algunos órganos que tienen también plasticidad en la etapa adulta, porque no acaban de formarse, incluso se están formando toda la vida, como es el cerebro, ¿no? Pero el momento de máxima plasticidad, de máxima adaptación de nuestro organismo al ambiente en el que estamos, son los sí. primeros 1000 días de vida, que incluye pues desde el embarazo Ujú. y los primeros 2 años de vida, ¿no? Es un momento fundamental. Y esto se empezó a conocer a raíz de conocer la epigenética. O sea, porque Claro. una cosa es la genética Ujú. y otra cosa es la epigenética. La Sí. epigenética es mucho más dinámica que la genética, ¿no? La genética son nuestros genes, Ujú. pero nuestros genes tienen que manifestarse en una proteína, tienen que traducirse en una proteína, ¿no? Y para esto es muy importante el ambiente. Claro. Como si Sí. nuestros genes estuviesen plegados y Ujú. dependiendo de las condiciones en las que se encuentren, algunos se van a abrir como un muelle, se abren para que se puedan traducir. La epigenética es ahora muy Sí. importante. Un pequeño inciso, porque ya que estamos hablando del concepto de epigenética, a nivel de pediatría, ¿qué conocimiento se tiene por parte de los pediatras de todo lo que supone la epigenética en el proceso de desarrollo del niño? Pues precisamente lo que vio Baker es que, pues eso, que había como un cambio durante el embarazo que condicionaba nuestra salud futura, ¿no? Y hoy sabemos que este cambio en el embarazo es debido a cambios epigenéticos, ¿no? Es curioso porque nosotros sabemos que a las embarazadas habitualmente se les da ácido fólico, Ujú. pero nunca nos hemos preguntado por qué, ¿no? Claro. Eso es precisamente porque el ácido fólico lo que hace es metilar, que es uno de los mecanismos epigenéticos, que es Ujú. metilar es plegar el muelle, es esconder los genes malos, ¿no? Sí. De hecho, por eso es tan importante el ácido fólico desde el principio de la gestación, ¿no? La epigenética son modificaciones que sin Ujú. cambiar nuestros genes cambian Sí. la manifestación de los genes, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, las abejas todas tienen la misma genética, pero la alimentación que se le da a la abeja reina la Claro. convierte en reina con la misma Exactamente. genética, ¿no? Sí, Entonces, sí. es muy curioso porque ahí es donde se basa toda la investigación de los 1000 primeros días de vida. Y Claro. ahora ya no solo estamos intentando centrarnos en que ganen bien peso los niños durante el embarazo, sino que tengan la mejor epigenética posible, ¿sabes? Claro. Porque esos cambios, muchos de ellos son irreversibles, dependiendo del órgano del que se trate. Ujú. Muchos de los cambios epigenéticos son irreversibles e incluso además se van a transmitir a la siguiente generación o hasta 2 generaciones. Es muy importante hoy en día Claro. ese concepto a nivel de prevención. Por tanto, doctora Vegara, en estos, partiendo ya de la base de la importancia que ha quedado ya demostrada de esos primeros 1000 días de vida, ¿qué importancia, o mejor dicho,
¿qué relación existe entre lo que hemos hablado de la epigenética y los omega 3? ¿Qué vínculo puede establecerse? Bueno, es curioso, ¿no? Porque cuando hablamos de los omega 3 y en general de las grasas, y siempre pensamos que son malas, Ujú, y en cambio los hidratos de carbono, pues en general pensamos, tenemos la idea de que son buenos, que aportan energía y que son buenos en los exactamente. niños. Ujú, Eh, pues las primeras investigaciones a nivel de epigenética se vio que una alimentación rica en hidratos de carbono, ujú, sobre todo rica en proteínas, aumentaba la incidencia de síndrome metabólico en la etapa adulta durante estos primeros 1000 días de vida. Y en cambio, una alimentación rica en grasas, fundamentalmente en grasas omega 3, sí. lo que hacía era prevenir el síndrome metabólico en la etapa adulta, ¿no? Y Ujú, esto también, sobre todo con respecto a las proteínas, fue pues, un gran cambio a nivel de pediatría, ¿no? Que pensábamos que las proteínas eran muy importantes a nivel sí. estructural y que entonces que no pasaba nada por pasarse de proteínas en la alimentación de los niños. De hecho, nuestros niños españoles consumen casi 3 veces más proteínas de las que debiesen consumir en estos primeros 1000 días de vida, ¿no? Y en cambio en las grasas estamos muy cortitos, ¿no? Pues los omega 3 cada vez se conoce más su efecto a nivel epigenético. Ya sabemos dónde actúan, ya Ujú, se sabe dónde actúan. Y actúan fundamentalmente regulando todos los genes, la expresión de los genes que intervienen en la formación de grasa y en la destrucción de la grasa, ¿no? Y fundamentalmente se encargan de que no haya formación excesiva de grasa, ujú, regulando los genes del metabolismo lipídico. claro. Lo cual es muy importante porque ya esos genes los vamos a tener expresados para toda la vida de forma adecuada. Ujú, Es verdad que la epigenética no es algo estable, o sea que también luego los cambios en la alimentación en etapas posteriores pueden hacer cambios epigenéticos. claro. Claro, todo es un Pero luego es mucho proceso. más difícil cambiarlo porque Claro. hay menos plasticidad, es más difícil cambiar Ujú, la epigenética después de estos primeros 1000 días de sí. vida. Aún así es un proceso evolutivo que puede ir cambiando, puede ir variando a lo largo de toda Sí, nuestra vida. Eso es así. sí, 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 Em, sí. Vamos a ver, llegados a este punto, claro, usted antes hacía referencia, doctora Vegara, a que para muchas personas, cuando hablamos de grasas en general, eh, tiene ese concepto una cierta connotación, digamos, negativa, ¿eh? Usted lo comentaba Sí. antes. Quizá habrá que ir cambiando, ¿verdad? Porque después habrá que ir cambiando la percepción de lo que son las grasas, porque después de escucharla a usted y después de hacer esa primera referencia a los ácidos grasos omega 3, quizá en la balanza pesa más el aspecto positivo que no el negativo, que a verlo entiendo que cuando existe pues un cierto desequilibrio también puede haberlo, ¿no? Sí, bueno, siempre que hablamos de grasas buenas, no de las grasas trans, ¿no? Claro. Yo cuando trabajo con niños la nutrición, muchas veces me encuentro que el 80% de las calorías que Ujú, estamos aportando a nuestros niños son en forma de hidratos de carbono y muchas veces hidratos de carbono de absorción rápida, que son sí. los que más se identifican con el síndrome metabólico, con la resistencia a la insulina. Ujú, Y hoy tenemos hígado graso en niños, claro. es una de las principales Ujú, causas de daño hepático crónico y es sí, sí. bastante frecuente. Cada vez más tenemos síndromes metabólicos en niños con 6 años, con Claro. lo cual hoy sabemos que los hidratos de carbono excesivos son la causa de este síndrome, ¿no? Y en cambio, las grasas, cuando tienen un cociente adecuado, son Ujú, reguladoras del síndrome metabólico. De hecho, es uno de los tratamientos del hígado graso no alcohólico en los niños, fundamentalmente, sobre todo el EPA, hay muchísimos estudios, ¿no? sí, 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 sí. Las grasas son muy importantes, pero no solo los omegas.
Daos cuenta que el 80% de las calorías de la leche materna está en forma de grasas. Y las dietas ricas en grasas las usamos como dietas antiinflamatorias, por ejemplo, en los niños con trastornos cerebrales, con trastornos neurodegenerativos. Las dietas antiinflamatorias son dietas fundamentalmente ricas en grasas buenas, en Ujú. grasas no trans. Y Claro. cuando digo grasas buenas, es que siempre le hemos tenido mucha manía a las grasas saturadas, pero las grasas saturadas son necesarias para fabricar el colesterol. Y el colesterol forma todas nuestras membranas celulares Ujú. y luego también el colesterol es precursor de todas las hormonas sexuales y de las hormonas esteroideas, con lo cual necesitamos tener colesterol. Claro, sí, sí. Muchas veces pensamos que el Alzheimer es tan frecuente Claro. hoy en día por el pavito que comemos todos con las dietas pobres en grasa, Claro, ¿no? a pesar de que a veces se habla del colesterol bueno y el colesterol malo, igual que ocurre con las grasas, digamos, trans, que serían las malas, y las otras que serían las buenas, ¿no? ¿Hasta qué punto es Y importante que haya siempre un equilibrio entre ambas? sí, bueno, en realidad el colesterol no es el malo, ¿no? El Claro. colesterol debería dejar de ser un factor de riesgo cardiovascular. Lo importante es la oxidación. O sea, todos medimos el colesterol, pero a ningún niño se nos ocurre medirle la homocisteína, ¿no? Que es realmente Claro. lo que nos está diciendo el riesgo Bien. cardiovascular, ¿no? O sea, que el El colesterol colesterol es debe bueno. dejar de ser el malo de la película. Eso está claro, que Está debe dejar de clarísimo. ser malo. Yo siempre les cuento lo mismo, digo, si tenemos unas lipoproteínas que tienen una carga negativa y un vaso que está sano y que tiene una carga negativa, nunca Mm, se va a pegar el colesterol al vaso. El claro. colesterol se va a pegar Bien. cuando hay una oxidación en la pared del vaso y perdemos la carga negativa, ¿no? Entonces, lo más Ajá. importante es la oxidación que está relacionada con la inflamación crónica. Y precisamente en este aspecto la inflamación está muy relacionada con una dieta rica en hidratos de carbono. Y Ujú. Sí, sí. precisamente una dieta con un balance adecuado de omega 3, omega 6 y de grasas saturadas, Ujú. como es el ácido araquidónico, nos va a permitir un efecto antiinflamatorio, ¿no? Ahora, Claro. luego comentaremos una de las misiones fundamentales de los ácidos omega 3 y de algunos de los ácidos omega 6 Ujú. es la antiinflamación. Y son Sin duda. muy antiinflamatorios Sí. y resolver la inflamación con todas sus resolvinas, ¿no? Bien. Entonces, yo creo que lo importante es el equilibrio de las grasas Ujú. y como todo en el organismo, en equilibrio, Bien. no es nada ni bueno ni malo. Efectivamente, volviendo a ese concepto anterior, a esa importancia de los primeros 1000 días de vida, ¿qué ocurre cuando, eh, por la razón o razones que sean, eh, es necesario eh, someter a ese niño a una suplementación, a determinadas dosis de suplementación, y ahora estamos hablando efectivamente de los omega 3? ¿Cuándo, en qué momento se decide que es necesaria una suplementación? Bueno, para empezar, tenemos todos la idea de que todos comemos estupendamente y que no Ujú. necesitamos suplementos, que eso es un invento pues, de las empresas farmacéuticas, ¿no? Que no Sí. necesitamos suplementos. Pero es verdad que tenemos grandes carencias nutricionales en Ujú. el embarazo, además con lo importante que es una buena nutrición en el embarazo, tenemos muchas carencias y una de las carencias que tenemos es la carencia de omega 3, ¿no? De omega 3 e incluso hoy diría más, incluso de omega 6, Claro, una en carencia este, de no, grasas. perdón, iba a decir, en este caso hablamos de la alimentación de la madre, de la gestante, Sí, sí, incluso sí, antes sí. del nacimiento. Sí, ahora se le da mucha importancia a que la madre no gane peso durante el Mm. embarazo, ¿no? Sí. Entonces, vale, no gane peso y entonces lo que hacen es quitarle las grasas, porque Ujú. claro, las grasas son las que tienen más energía. Pero en cambio, no les hablan tanto de hidratos de carbono, entonces se alimentan de fruta, hidrato de carbono, porque no quiero ganar peso. Eso nos pasa con muchas Claro. madres. Ujú. Y en el embarazo además tenemos una resistencia fisiológica a la insulina. Nosotros habitualmente suplementamos a todas las madres durante el embarazo con omega 3. Hay situaciones de riesgo, como por ejemplo son madres jóvenes, madres adolescentes, en las cuales la alimentación no es muy buena.
Madres que no consumen pescado, por lo menos habría que Ujú. consumir 2 raciones de pescado a la semana, pero claro, ahí tenemos el problema del mercurio en el pescado. Claro, Los pescados grandes, que son los más ricos en omega 3, pues tienen mercurio y también nos da un poco de miedo los tóxicos en el embarazo. sin duda. Y luego, bueno, tenemos madres también que han tenido múltiples partos, que también las reservas de omega 3 se van agotando. O madres que tienen una permeabilidad aumentada intestinal, como pueden ser las Ujú. madres celíacas o las madres que tienen pues ya de base una enfermedad donde se presupone una permeabilidad intestinal o una disbiosis intestinal, ¿no? Ahí Sí. van a ser muy, muy, muy importantes. Y bueno, yo aconsejaría la suplementación durante el embarazo a prácticamente todas las madres, Claro, ¿no? digamos ya A por defecto, ¿eh? unas dosis. Sí, Por sí, sí. defecto. Ajá. Sí, yo porque en principio lo podríamos medir, nosotros podemos medir en la membrana de los eritrocitos Ujú. cuál es el perfil de ácidos grasos y con algunas de nuestras madres, que son madres que previamente han tenido pues alguna patología o que están más cuidadas, pues podemos hacerlo antes de quedarse embarazadas y muchas veces Claro. sería lo ideal, porque daros cuenta que cuando nos enteramos que estamos embarazadas, llevamos ya pues toda la formación de los órganos, porque la Ujú. formación de los órganos es muy precoz en el embarazo. Claro. Prácticamente a partir de pues desde la concepción a la 9.ª semana tenemos Ujú. la formación importante de los órganos. Y cuando Sí. nos enteramos que estamos embarazadas, muchas veces es ya a partir de la 12 o la 13 semanas de embarazo. Ujú. Entonces sería ideal suplementarlos antes, incluso cuando una madre dice me quiero quedar embarazada, por la importancia que tienen a nivel de la programación, como comentábamos. Y Sí. luego suplementación fundamental en el tercer trimestre del embarazo, que es cuando empieza a acumularse también en el feto, en el niño, los Ujú. omegas empiezan a acumular y cuando hay un rápido crecimiento del cerebro, no tan rápido como el que va a haber después de nacer, ¿no? Claro, Entonces ahí es todo, donde podemos acumular ahí un poquito. Mm. todo esto que nos está explicando, doctora Vegara, algunas personas, algunas madres gestantes o futuras madres, quizás se pregunten, ¿existen estudios que demuestren la eficacia de los omega 3 durante el periodo del embarazo? Uy, sí, hay bastantes estudios. Es verdad que hay que hacer más, sobre todo porque, bueno, Ujú. pues está la dosis, la discusión de la dosis, la Claro. discusión un poco Ujú. del cociente entre EPA y DHA. Ujú. Pero tenemos muchos estudios donde se ha visto que mejora el rendimiento cognitivo de los niños en las madres suplementadas con omega 3 durante el embarazo, que mejora el desarrollo visual, Ujú. que disminuye el asma, y entre otras cosas, y también la dermatitis atópica en madres suplementadas durante el embarazo cuando hay riesgo de atopia en los niños. O Sí, sea que tenemos bastantes estudios respecto al claro. embarazo. Quizá la Sí. duda, o una de las dudas, como usted ahora apuntaba, doctora Vegara, es cómo encontrar la dosis ideal o la dosis recomendada tanto para la madre gestante como para el niño cuando ya ha nacido, ¿no? Sí, bueno, además es que tenemos variaciones también. O sea, nosotros cuando hablamos de suplementación nos olvidamos muchas veces de una cosa que es la individualidad. O sea, Ujú. no todos necesitamos la Claro. misma cantidad de suplementos, ¿no? Porque sobre todo hay muchos polimorfismos, hay variaciones, pequeñitas variaciones con que Ujú. varíe un aminoácido en una enzima, puede hacer que la enzima, en vez de tener un 100% de función, pues tenga un 20% de función. Y hoy conocemos muchos polimorfismos en el metabolismo de los ácidos grasos que pueden hacernos requerir más cantidad de un determinado ácido graso. Y Ujú. luego también es muy importante tener en cuenta que tenemos unas enzimas fundamentales que son las elongasas y las desaturasas, que las compartimos la vía de los omega 6 y de los omega 3 y que Sí. estas enzimas también tienen, bueno, tienen mucha variación genética y no solo genética, sino dependiendo del resto de nutrientes que tengamos en nuestro organismo, dependiendo de nuestro terreno, estas enzimas van a funcionar mejor o peor. Por ejemplo, las desaturasas, que son las que hacen que podamos pasar de los ácidos grasos esenciales al DHA y al EPA, Sí. dependen, entre otras cosas, por ejemplo, del zinc
que todos estamos muy, muy carenciados. Dependen de hierro también, que también es bastante frecuente que falte en el embarazo y en los primeros años de vida, ¿no? Con lo cual, estas enzimas no van a funcionar en todos igual, ¿no? Entonces, Claro. durante un tiempo se dijo que bastaba con suplementar con los ácidos grasos esenciales poliinsaturados. No tenemos los ácidos grasos esenciales que tenemos que consumir, son el ácido linoleico y el ácido linolénico. Entonces, bastaba con suplementar en estos ácidos grasos, pero luego Ujú. depende un poco de la función de las desaturasas de cada uno. Y los ácidos grasos más activos son el DHA y el EPA, con Sí, lo cual hoy sí que se piensa que deberíamos suplementar con EPA y DHA, no claro. solo con el ALA. Y esto, sobre todo, por ejemplo, es muy importante en los prematuros, porque estas enzimas de las que hablábamos, en ellos son muy poquito funcionantes, muy poquito funcionantes. Ujú. Incluso en nosotros, solo el 1% del ALA se convierte en DHA, muy, muy poquita cantidad. Claro. Por tanto, entiendo que lo ideal sería, a partir de la mujer gestante, eh, digamos que personalizar las dosis recomendadas de omega 3 para adecuarlas a las necesidades de cada persona. Yo, por cierto, tengo aquí un dato que dice que, según la OMS, doctora Vegara, se recomienda la ingesta aproximada de entre 400 y 1000 miligramos semanales en adultos y mujeres gestantes. Yo no sé si usted está de acuerdo con esa orientación y si esa misma dosificación sería la adecuada para los niños ya posparto. Bueno, la verdad es que por eso digo que hay mucha variación, pero Claro. bueno, esa es una dosis segura. Ajá. Nosotros, dependiendo un poco de la patología, muchas veces usamos dosis mucho mayores, ¿no? Por ejemplo, Ujú. si tenemos una tensión alta durante el embarazo, podemos usar hasta casi 4 gramos de omega Sí, y con EPA y DHA, ¿no? Hay una mezcla de EPA y DHA que podemos normalmente usar la mezcla de los dos por sí, las características de uno y sí. otro. Por cierto, perdone, Y, perdón, un inciso. Aprovechando que usted lo ha mencionado, explíquenos brevemente las diferencias entre las funciones que cumple EPA y las funciones que cumple DHA dentro de esta dosificación recomendada. bueno, tradicionalmente se ha dicho que el DHA es el que es más rico a nivel cerebral, ¿no? Y entonces se Ujú. le ha dado mucha importancia al DHA a nivel cerebral. Sí que es verdad, es que forma casi el 80% de las grasas cerebrales, el DHA, ¿no? Y Sí, el EPA estaba como en un segundo plano y se dedicaba más a la patología cardiovascular ajá, como antiinflamatorio, ¿no? El EPA es muy antiinflamatorio. Tiene una ventaja muy, muy importante, es que cuando se oxida, incluso ujú, sus productos oxidados sí, tienen capacidad antiinflamatoria. Que eso es un poco lo que nos da miedo siempre con los ácidos grasos poliinsaturados, que son muy inestables y se pueden oxidar. Y ujú, los productos de la oxidación del DHA, algunos de ellos pueden ser bastante tóxicos a nivel de peroxidación lipídica. En cambio, el EPA es un protector porque incluso sus productos de oxidación son protectores. En este aspecto solemos usar una mezcla. También sí, sabemos que hay interconversión, ¿no? Digo, usamos una mezcla porque antes decíamos para el cerebro DHA, para el ujú, corazón EPA. Y claro, ahora no es tan claro, ¿sabes? O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, hay muchos estudios en depresión o muchos estudios ujú, en niños con retrasos del desarrollo, como pueden ser los niños con autismo, sí, donde se ha visto la importancia del EPA a nivel cerebral, claro, aunque el DHA es el principal ácido graso a nivel estructural, ¿no? sí. Ha hecho usted Y un comentario, perdón, doctora, antes al principio de esta última exposición, cuando yo hacía referencia a esa dosis recomendada de la OMS, usted decía, esa es una dosis segura. A ver, para que nadie haga interpretaciones erróneas, quiere decirse que existen dosis, digamos, y permíteme la expresión, inseguras o no recomendables. Lo digo para clarificar al máximo el concepto. Usted decía sí, dosis segura. ¿Qué significado tiene esa palabra?
Bueno, esa es una dosis para cubrirse un poquito las espaldas. Bueno, a ver, Ajá, os cuento. entiendo, sí, sí. Digamos, Cuando sería nosotros... una dosis de mínimos, ¿eh? Sí, eso es. Sí, sí. O sea, realmente necesitamos mucha más dosis Claro. de los omega 3 hoy en día, porque también, como os digo, son antiinflamatorios y tenemos todos Ujú. muchos factores de inflamación, ¿no? Sí. Bueno, cuando nosotros hablamos de dosis diarias recomendadas, esto es muy importante porque hablamos de dosis diarias recomendadas, son las dosis recomendadas para evitar en el 97% de Mm, las personas las sí, enfermedades carenciales. Entonces, claro. claro, esas dosis de la OMS efectivamente serían un poquito orientadas a evitar las carencias, ¿no? Entiendo, sí, Pero sí, otra sí. cosa es la dosis óptima, que Claro, está encaminada a conseguir nuestro estado óptimo de salud, ¿no? Y claro. estas dosis son desconocidas, o sea, no las conocemos, pero ni siquiera para cosas tan frecuentes como es una vitamina D. Nosotros Ujú. decimos que la dosis que evita el raquitismo en los niños son Sí, 400 unidades internacionales, sí. pero la dosis óptima en algunos niños puede ser hasta 3.000 unidades al día de vitamina D. Pues con los omegas nos pasa igual. Claro. Con los omega, nosotros estamos usando en niños con trastornos del desarrollo Ujú. alrededor de 3 y 4 gramos de omega 3 Claro. al día. Y esas Y dosis, doctora Vegara, en ningún caso, pregunto, pueden ser contraproducentes, en absoluto. no, se tenía mucho miedo porque, claro, una de las ventajas de los omega 3 es que Ujú, son antiagregantes plaquetarios. ujú. Entonces se pensaba que dosis altas podían producir sangrado. Pero hay estudios con dosis de hasta 4 gramos y ya digo que nosotros incluso a veces tenemos algunos estudios con dosis más altas y no alteran la coagulación, ¿no? Ujú. Muchas veces antes del embarazo se decía, oh, pues si está tomando mucho omega a la madre, le vamos a bajar un poquito, no vaya a ser que tengan que hacer una cesárea. Pero Claro. ya digo, hay muchos estudios que demuestran lo contrario. Son unos complementos nutricionales muy seguros, o sea, Ujú. tienen muy poquitos efectos secundarios, siempre y cuando tengamos alguna precaución, que sean de buena calidad, que no Claro. lleven metales y sobre todo que tengamos suficiente capacidad de antioxidación, por lo que os contaba antes del DHA, que Ujú, si tenemos un ambiente muy oxidante, ujú. pues se podrían oxidar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, habitualmente sí que controlamos un poco la cantidad de antioxidantes que Sí. usamos junto a los omega 3. Estamos hablando de los niños, ¿eh? De esos primeros 1000 días, la importancia de esos primeros 1000 días de vida. Hemos hablado, doctora, usted ha hecho referencia varias veces al proceso inflamatorio que sufre nuestro metabolismo a lo largo de nuestra vida. Quizá algunas personas que van a vernos luego se preguntan, claro, estamos hablando de niños, posparto, de bebés, de niños en esos niños, niñas, evidentemente, en esos primeros Sí. 1000 días de vida. ¿A esa corta edad también existen procesos inflamatorios en los niños? Bueno, para empezar, el estrés materno lo que aumenta es los glucocorticoides y ya se ha visto que si tenemos muchos glucocorticoides durante esos primeros 1.000 días de vida, muchos corticoides, el metabolismo de los niños también va a tender a la inflamación. Pero sobre todo hay una cosa muy importante que son los tóxicos ambientales, Claro. que es el gran olvidado, ¿no? Ujú. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de autismo, hay muchos estudios de la importancia de los ácidos poliinsaturados en el autismo. Sí. Yo llevo 30 años como pediatra, me formé en un hospital grande, como es el Hospital de la Paz, un hospital de referencia español, y yo no sabía lo que era un niño con autismo hasta Claro. que pasaron unos años desde que yo había acabado pediatría, ¿no? Entonces, Ujú. en este aspecto, la genética yo creo que no ha cambiado, la genética es la misma y algo ha pasado, ¿no? Lo que ha cambiado es el terreno, ¿no? Donde estamos, o sea, como digo yo, el esposoma, ¿no? Ha cambiado mucho la alimentación, pero sobre todo lo que ha cambiado es la gran cantidad de tóxicos que tenemos alrededor. Y Sí. los tóxicos producen inflamación, porque Claro. además consumen nuestros antioxidantes, producen Ujú. una gran oxidación, también producen muchos cambios epigenéticos que pueden ser en cierto modo evitados
cuando no hay oxidación, porque en cambio lo producen por la oxidación, por la inflamación que producen ya durante el embarazo y también durante los 2 primeros y 3 primeros años de vida que todo el cerebro se están formando. Nosotros cuando Claro. nacemos, nuestro cerebro se está todavía formando. Hay un proceso muy importante que Ujú. es la mielinización. Sí, Y la sí, sí, sí. mielina está formada por ácidos Claro. grasos poliinsaturados. Y los niños, a pesar de que tengan esa corta edad, en esos primeros 1000 días de vida no están exentos de someterse a esos factores ambientales que pueden ser nocivos y que pueden afectar a esa fase del desarrollo. Me gustaría, doctora, hablar un poco más de la función que tiene los componentes del DHA y del EPA. Usted antes ya lo avanzaba en el desarrollo cognitivo del niño, el papel estructural esencial que tiene en el cerebro y cómo, en el cerebro del niño me refiero, y cómo ayuda, por ejemplo, tengo entendido, a facilitar lo que sería la fluidez de las membranas neuronales, que es un proceso, entiendo, doctora, de vital importancia para el desarrollo del niño, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que un cociente adecuado de grasas en la membrana es muy importante para que la membrana sea fluida, que es lo que Ujú. permite la comunicación entre las células. Sí, En realidad, las células se comunican por cambios en en la conformación de la membrana. O sea, la ajá, membrana tiene que ser una membrana flexible para que haya una buena comunicación y sí, esto lo permite un porcentaje adecuado de ácidos grasos omega 3, ¿no? ujú, Lo importante es el cociente, o sea, tradicionalmente ahora os comentaré que lo que nos importa es el cociente entre omega 3 y omega 6. Siempre se ha pensado que los omega 6 eran los malos y los omega 3 son los buenos, sí, pero no es así, lo importante es el equilibrio, ¿no? claro. Efectivamente, a nivel del desarrollo cerebral tienen un papel estructural muy importante, como os decía, el 80% Ujú, de las grasas del cerebro es el DHA y las grasas es el componente fundamental del cerebro. Cuando nacemos hay un rápido crecimiento del cerebro durante los 2 y 3 primeros años de vida y ujú, aquí es muy importante que tengamos claro, suficientes ácidos grasos. Pero también intervienen en eso, en que haya una buena comunicación, que los neurotransmisores puedan funcionar y fundamentalmente que haya una buena plasticidad. Plasticidad es la formación de conexiones cerebrales. Esto es muy importante y también interviene en la formación de la mielina. A nivel de plasticidad, cuando nosotros trabajamos con un niño con alteraciones del desarrollo, lo que ujú, hemos visto, lo mismo que en todas las enfermedades neurodegenerativas, es que en todos estos procesos lo que hay es una inflamación cerebral. Una inflamación cerebral. sí, Para que el cerebro se pueda desarrollar bien y para que haya unas buenas conexiones cerebrales, necesitamos no tener inflamación. No tener inflamación porque hay unas células más importantes que las neuronas a nivel de plasticidad, que son las células de la glía. Las células de la glía son las que hacen los caminos para que las neuronas se unan y estas células de la glía son también las que se encargan de la defensa de nuestro sistema nervioso. Entonces, si tenemos inflamación, las células de la glía están trabajando en quitar inflamación y no en hacer plasticidad. Y aquí claro. es donde es tan Ujú. importante el cociente entre omega 6 y omega 3 a nivel de antiinflamación. Está claro. Me gustaría también, doctora Vegara, hablar un poco para que nos hagamos una idea más completa de todo el concepto, las consecuencias o algunas de las consecuencias que puede tener, por ejemplo, un déficit, el resultado de un déficit de DHA en el desarrollo de un niño. Y aquí creo que podemos hablar de trastorno de atención, hiperactividad y algunas disfunciones más, ¿no? Sí, fundamentalmente es el cociente. O sea, nosotros en nuestra alimentación de hoy en día llegamos a tener un cociente entre omega 6 y omega 3 muchas Ujú, veces de 15 a 1, cuando lo normal, vamos, lo recomendable sería tener un cociente pues como de 5 a 1. Y en este aspecto, por eso suplementamos con omega 3 para igualar un poco ese cociente. Ese cociente donde los omega 6 que predominan son fundamentalmente el ácido araquidónico, derivado de grasas saturadas, de una alimentación con excesiva carne y ujú, excesivas grasas saturadas.
Y que ya digo que incluso yo en los niños que medimos el perfil de ácidos grasos, muchas veces vemos que ni siquiera hay omega 6, que es Claro. que no hay omega 6 ni omega 3, que eso ya es, o sea, pensábamos que había mucha grasa saturada, pero es que muchas veces no hay ni omega 6 ni omega 3, ¿no? Pero Ajá. bueno, la suplementación habitualmente lo que intentamos es que haya un cociente omega 6, omega 3 adecuado para que haya un perfil antiinflamatorio. Ujú. Los omega 3 son precursores de un montón de prostaglandinas que son Sí. antiinflamatorias y tradicionalmente los omega 6 se decía que eran precursores de trombosanos y de prostaglandinas inflamatorias, pero hay algunos de los omega 6 como el DGLA, que tiene también mucha importancia a nivel de evitar la inflamación. Bueno, pues nosotros sabemos hoy en día que los niños con trastornos del desarrollo Ujú. tienen déficit de omega 3. Lo sabemos y en la práctica clínica, con las pruebas que hacemos, lo comprobamos. Se ha visto que los niños con déficit de atención, que es muy frecuente hoy en día el déficit de atención y Sí. la hiperactividad, tienen déficit de omega 3. Y hay muchísimos estudios donde comparan la eficacia de los omega 3 y particularmente lo que os contaba del EPA, como Ujú. con su capacidad antiinflamatoria, y con los fármacos que tradicionalmente se usan en la hiperactividad, ¿no? Sí. Y bueno, se consiguen muy buenos resultados. No, pues no tan buenos como con los fármacos hoy en día, pero también yo creo que es que han usado unas dosis muy bajitas de omega 3 en los estudios, que Claro. es lo que hay que revisar. Sí, también decía que se han hecho muchos estudios a nivel de agresividad en los niños, Ujú. a nivel de depresión, a nivel de rendimiento cognitivo, no solo de hiperactividad y déficit de atención, sino rendimiento cognitivo o rendimiento matemático, ahora que tenemos tantos problemas escolares. Exactamente. Sí. En todo caso, creo, y no vamos a hacer ahora una larga lista de beneficios, pero que están más que demostrados los beneficios que comporta tanto para la madre gestante como para el bebé posparto el hecho de, durante esos primeros 1000 días de vida, que la aportación, la suplementación de ácidos grasos DHA y EPA sea la adecuada para dar una respuesta a las necesidades tanto de la madre en la primera fase de gestación como del bebé una vez este ha nacido. Una cuestión más antes de concluir, doctora. ¿Y qué ocurre después de esos primeros 1000 días de vida? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pauta hay que seguir? Bueno, la verdad es que hay un tema muy importante metabólico, que por ejemplo es la obesidad. Hoy en día es una pandemia, lo mismo que los Ujú. trastornos del desarrollo. Y se ha visto que los omega 3 son también muy importantes para prevenir el síndrome metabólico en la obesidad en nuestros niños, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, la suplementación con omega 3 es muy importante durante toda la infancia y durante la adolescencia, que Claro. tenemos ahí un punto, porque es curioso, porque siempre hablamos de omega 3 y cerebro, Ujú. pero a nivel de omega 3 y metabolismo, pues Claro. también hay mucha importancia, pero también hay un gran olvidado que es el hueso, porque los omega 3 también participan Ujú. en la salud del hueso, son muy ricos también en la matriz del hueso prácticamente en todos los tejidos, porque regulan también la inmunidad. Todos esos niños que Ujú. tenemos con infecciones de repetición o con enfermedades autoinmunes, porque, claro, Claro. por ejemplo, el asma o las alergias o las Ujú. dermatitis atópicas también requieren esta suplementación, porque en el fondo lo que Claro. hay es una inflamación crónica. Por tanto, Nosotros, vamos mucho más allá de esos primeros 1000 días de vida para que el niño, en todo su proceso evolutivo, crezca y se desarrolle en esos diferentes ámbitos, en esos diferentes niveles, pues con la mejor salud, con la máxima salud y que eso repercuta en su calidad de vida. Doctora Vegara, ya para concluir, le voy a pedir una breve reflexión final. Nos van a ver luego muchas madres, futuras madres, que van a consultar seguramente a su pediatra y que quizá después de verla a usted, después de escucharle a usted, le van a pedir información o le van a sugerir una suplementación con omega 3. Diríjase a esas futuras madres o a esas madres gestantes. ¿Qué mensaje les daría a usted?
Bueno, yo creo que es fundamental la alimentación durante el embarazo y los primeros días de vida y durante toda la infancia. Pero hoy en día, por desgracia, tenemos carencias nutricionales. Y una Ujú. de las carencias nutricionales que tenemos es carencia de grasas. Sí, Pensad en las grasas, los caldos de huesos, por un lado, y por otro claro. lado, los ácidos grasos poliinsaturados, los omega 6 y los omega 3. A veces incluso tenemos que suplementar también con omega 6, lo que digo, porque es que están Sí. también carenciados. Yo creo que cuando nos vamos a quedar embarazadas es fundamental, ya desde antes de quedarnos embarazadas, Ujú. consultar con el ginecólogo, con el pediatra, con el médico general, que nos haga un poquito pues una visión general de cuál es nuestra alimentación y de qué suplementos podrían ser convenientes dependiendo de nuestro tipo de dieta. Claro. ¿Sabes? Ujú. Muy bien. Doctora Vegara, espero volver a charlar con usted en breve porque nos hemos quedado cortos de tiempo. El tema da mucho más de sí, pero estoy seguro que después de sus palabras, después de toda la amplia información que nos ha facilitado, todo el mundo y en especial, como decía antes, las madres gestantes, las futuras madres gestantes y esas mamás que ya tienen a su bebé en brazos, van a tener en consideración, estoy convencido, sus palabras. Así que muchísimas gracias, doctora Vegara, y hasta otro momento, muy amable. Pues muchas gracias, un placer poder compartir estos momentos y bueno, a vuestra disposición quedo. Muchas Gracias. gracias. La doctora Mar Vegara es, como antes decíamos, pediatra integrativa. Un abrazo, doctora, gracias. Gracias, gracias.